Mejor hablar en M24. Y es hora de la entrevista. La incursión del general Guido Manini Ríos en la política ha tenido repercusiones que pocos esperaban. El respaldo popular conseguido en las urnas le permitió situarse como uno de los principales socios de la coalición de gobierno, pero al mismo tiempo que su apoyo en el Parlamento le brinda cierta tranquilidad al Poder Ejecutivo para gobernar, las acciones y declaraciones de algunos integrantes de Cabildo Abierto han generado dificultades que ha tenido que atender el presidente Luis Lacalle Pou. El último episodio de una serie de polémicas que han envuelto a Cabildo Abierto se produjo ayer cuando afirmaciones del coronel retirado Enrique Montaño, divulgadas por el semanario Búsqueda, provocaron su renuncia al cargo de vocal en ACE que ocupaba en representación de este partido. Y justamente para conocer cómo evalúa este primer año de funcionamiento de la coalición y qué papel pretende que su sector desempeñe en el actual gobierno, mejor hablar esta mañana con el general retirado Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto. Manini, bienvenido a M24 y a Mejor Hablar. Gracias por atendernos. Buenos días a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos entendido, usted lo dijo recientemente en entrevistas, que se mantiene aislado preventivamente, producto de los casos positivos para COVID-19 que se han dado en el Parlamento en los últimos días. ¿Cómo sigue su vida con respecto a ese confinamiento? Estuve en cuarentena 3 días, pero ayer me hice el hisopado, era el día que me correspondía a una semana del último contacto con un positivo, y me dio negativo, así que ahora estoy ya saliendo para el Palacio a reintegrarme a las actividades. O sea, hoy ya trabajará en el Palacio Legislativo, digamos, en su despacho. Exactamente. En el medio de este proceso se dio el episodio que pusimos en contexto en el comienzo de nuestro programa y en la introducción a la entrevista con usted, que terminó con la desvinculación de Montaño, hombre de Cabildo Abierto, del directorio de ACE. ¿Montaño renuncia o a Montaño lo cesan? Bueno, mire, primero vamos a poner la cosa en su verdadero contexto. Ahí hablaban de una serie de declaraciones y escándalos. En realidad han sido 3 o 4 casos en temas, a veces por algo publicado en alguna red o en algo, en algún tipo de declaración personal, opinión personal, y en todos esos casos rápidamente Cabildo actuó y le pidió dar el paso al costado a los involucrados. En todos los casos fue exactamente de la misma forma. Cabildo actúa poniendo, digamos, como prioridad el buen relacionamiento en el trabajo dentro de la coalición, en el entendido de que es la única forma de trabajar con efectividad hacia las soluciones que tanta gente necesita. En este caso, se trata, yo digo porque acá a veces uno por ver el árbol pierde el monte de vista, ¿no? Esto es una conversación privada que una persona inescrupulosa, que ya lo había hecho antes con el diputado Luz hace unos meses, si mal no recuerdo, con el mismo medio, aparte un medio que está dispuesto a adquirir este tipo de conversaciones privadas. Usted sabe que en lo privado uno a veces dice cosas que no los diría nunca en público por razones obvias. O sea, usted hoy le publican todo lo que dijo ayer en el día a sus amigos y todo, capaz que alguna cosa después tiene que estar aclarando que lo quiso decir y que no lo quiso decir. Pero en este caso se da que en esa conversación el director de ACE Montaño hablaba con una persona, que había sido expulsada del partido por inconductas en su vida privada, una persona de claro resentimiento hacia el partido, y muchas de las cosas que le dijo, indudablemente que no tiene ningún piso de seriedad, se las dijo como para digamos, para que saliera a repetir cosas bolazo, por decirlo de forma entendible. Entonces hay que relativizar mucho, pero sobre todo yo quiero centrarme en que acá se trata de una conversación privada, y entrar a discutir y armar polémica sobre una declaración privada, yo creo que es mucho más grave que lo que él puede haber dicho en sí. Ahora, Manini, una consulta que me surge, sí. Cuando esto tomó estado público, luego de que justamente lo hizo público el semanario Búsqueda,
ayer, a través de su cuenta de Twitter personal, Montaño escribió: a partir del día de la fecha, en virtud de la publicación de mis declaraciones en la prensa, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal. Y luego, en otro tuit en la misma serie, aclaró o agregó: en el orden de no afectar el relacionamiento que existe en la coalición con Cabildo Abierto, presenté mi renuncia para no afectar al partido ni la coalición, otra vez, con mis opiniones. Entonces, más allá de que sean charlas privadas, aquí la persona involucrada está asumiendo que lo que se publicó no es mentira, o por lo menos no lo desmiente. Él asumió la responsabilidad desde el primer momento, incluso me lo dijo a mí, muchas de esas cosas las dije como para que esta persona las saliera a repetir, sabiendo digamos, la catadura de esta persona que ya había hecho cosas similares en el pasado. Pero yo digo una cosa, debemos estar todos discutiendo la conversación privada de una persona con otra. Ayer el presidente de la República dijo: yo no voy para mí es vergonzoso de que se hagan públicos conversaciones privadas. Lo dijo más o menos con esas palabras el presidente. Yo creo que yo le agregaría la palabra vergonzoso, yo diría que es hasta inmoral. Estamos entrando en una suerte de gran hermano en lo cual uno se tiene que cuidar hasta lo que habla con un interlocutor de cualquier característica, familiar, conocido, lo que sea, se tiene que cuidar porque esa conversación puede salir con titulares escandalosos en la prensa. Estamos entrando en una suerte de amarillismo periodístico que yo creo que nos va a llevar por mal camino a todos, porque en definitiva, si vamos a estar discutiendo conversaciones privadas, me parece, y aparte nadie puede decir que son conversaciones privadas de alto interés público, que la gente realmente está sensibilizada cuál es la opinión de un director de una empresa sobre otro director de la empresa. Yo creo que entrar en ese terreno me parece a mí que es altamente negativo para la convivencia. Yo no voy a entrar a hablar de los puntos que habló Montaño en sus expresiones. No son declaraciones, por más que lo haya puesto en el tuit, no fueron declaraciones, sino que fueron expresiones en una conversación privada. ¿Y qué diferencia hay? Porque en definitiva... Bueno, declaraciones cuando ahora lo que yo estoy haciendo con usted son declaraciones. Otra cosa es si yo hablo con mi señora, cualquier cosa en forma privada. Son cosas totalmente distintas. De las declaraciones está bien que se hagan públicas cuando se trata de un personaje público, pero en la vida privada y aparte en cosas que no son de interés nacional, porque aquí en este país le interesa. Ahora, Manini en realidad habla de cargos públicos, de 135 cargos públicos. Sí, ese número es también un bolazo. Habla de dejar sin medicamentos a la gente. Incluso el propio presidente habló de los que fueron 47 cargos hasta ahora puso base, y yo le puedo asegurar que Cabildo no tiene ese número de cargos en todo el Estado. Es decir, que es una de las tantas cosas que le dijo a una persona que sabía que era un desleal, que iba a salir a decirlo por ahí, con intencionalidades personales de él, que habrá que preguntarle. Ahora, Manini, para ser bien concretos, ¿cuántos cargos tiene Cabildo Abierto en ACE? Mire, le puedo asegurar que en todo el Estado no tiene 135, y en ACE no sé qué tendrá, un par de decenas. La verdad que no tengo unos 20 cargos, dice usted. Unos 20 cargos, dice usted. Puede ser, no sé si tanto, eso habría que verlo. Honestamente yo no llevo cuenta de cargos ni nada por el estilo. Sé que a veces se necesita tener a alguien de confianza en determinado lugar. A mí me hace gracia la hipocresía y el cinismo de ciertos sectores políticos que se rasgan las vestiduras cuando ellos entraron de a miles, metieron 70.000 cargos en el Estado, de amigos todos, y acá se rasgan las vestiduras por 135 que no son cargos de Cabildo. Claramente serán los cargos puestos en general para todos los partidos políticos, incluso seguramente para algún frentista, pero sin embargo se rasgan las vestiduras por aquellos que inundaron el Estado con amigos, que dejaron al 1 de marzo del 2020 todas las vacantes cubiertas por cargos presupuestados, de manera de que el nuevo gobierno ni siquiera tuviera posibilidades de designar gente. Yo creo que acá hay un cinismo tremendo. Encontraron un cachón, pudieron dejar atrás las milanesas de Bustillo, las de engrampadoras, no sé, los beneficios de Alfi, y bueno, encontraron algo un poquito más jugoso, y sobre todo porque estaba Cabildo en el medio, y bueno, y le pegan y salen con esa iracundia realmente llamativa, pero en realidad lo que le molesta a ellos no son las declaraciones de Montaño, a ellos les molesta todo lo que Cabildo está haciendo en los últimos tiempos, sus propuestas, las denuncias claras
de la gestión económica del astorismo en los últimos años, la entrega bochornosa que se ha hecho al capital extranjero. Eso es lo que le molesta de Cabildo. Entonces, cuando un director de Cabildo realiza expresiones que sí, yo convengo, no fueron felices, y que yo mismo, ayer a primera hora hablé con él, le dije, ¿vos dijiste eso? Sí, yo dije eso, pero lo dije con tal intención y tal otra. Bueno, pero vos lo dijiste. Bueno, entonces... Manini, ¿usted está en condiciones de afirmar categóricamente que el Frente Amplio introdujo a 70.000 personas en el Estado sin hacer un solo concurso? No, yo no digo concurso, no concurso. Porque usted recién habló de 70.000 cargos y dio la impresión de que eran todos para personas amigas, de ahí la pregunta. Bueno, yo digo que metió 70.000 nuevos funcionarios en el Estado, y la inmensa mayoría del pelo propio. Eso es un dato de la realidad. ¿Y cómo se demuestra eso? Y bueno, que hay que ir a los números, vaya año por año, pregunten en el servicio civil. No, la afiliación partidaria, digo. La afiliación partidaria. Bueno, está. Usted cree en los Reyes Magos. Bueno, está. No, yo le pregunto cómo se demuestra la afiliación partidaria, porque creo que es una apreciación gruesa y me interesa saberlo. Bueno, pero es así un dato de la realidad. Yo, lo he visto a lo largo de todos estos años en donde no estuve fuera del país, y creo que lo ha visto cualquier uruguayo. En definitiva, el cinismo que hay, porque estamos hablando de que él dio un número de 135, y repito, de todos los partidos, fue seguramente lo ingresado de todos los partidos, pero aparte ese número es exagerado. El propio presidente ayer manejó un número de 47 cargos en ACE, que fue lo que ingresó. Es decir, que él dio un número para una persona que sabía que iba a después a repetirlo con mala intención, y bueno, se lo dijo como quien dice cualquier bolazo, y después lo repite, pero el tema de tomarlo como cierto, como serio, pero aparte de todo el fondo del tema, discutir una conversación privada, yo creo que es entrar en un terreno que no nos sirve a nadie, porque acá vamos a terminar con el gran hermano controlando hasta lo que decimos antes de acostarnos. Ahora, más allá de eso, ¿cómo se entiende, cómo se explica este respaldo político por parte de Cabildo Abierto, que emitió en un comunicado que Montaño es un servidor del país, que se le reconoce el reconocimiento, valga la redundancia, profesional, cuando el mismo Montaño dijo que si hay que dejar sin medicamentos a la gente para cagar a Cipriani, textualmente, lo hago? ¿A usted le parece que eso lo puede haber dicho con alguna intención de cumplir algo de eso? ¿A usted le parece que le puede haber dicho eso a Cipriani y Cipriani no haber dicho nada? Eso es una de las tantas cosas que le dijo a este sujeto para que saliera a quedar, digamos, mal parado con sus repeticiones. Pero ¿a usted le parece que Montaño o alguien puede pensar en una cosa tan baja como eso? Eso es totalmente increíble, y es de las cosas que él dijo para, indudablemente, en cierta forma, tomarle pelo a un interlocutor que no merecía otra cosa. Un interlocutor que, vamos a entender, anda por la calle con tobillera, denunciado, fue expulsado del partido por su inconducta, que tiene una serie resentimiento y que se ha dedicado a comercializar grabaciones, y bueno, y siempre encuentra algún medio amarillo que se presta a armar ese tipo de escándalo, como lo ha hecho desde el día que Cabildo Abierto inició su camino, y no lo hace por las declaraciones de Montaño, ni las del diputado Luz, que fue el otro que fue grabado por este mismo sujeto, o por las cosas que puso el capitán Bianchi en su Facebook. No, lo hace porque lo que le molesta a este medio, como a tanta gente en este país, es la presencia de Cabildo Abierto con esta voz diferente, denunciando las cosas que tiene que denunciar, proponiendo lo que tiene que proponer, y metiéndose, hablando así entre comillas, con intereses a los que nadie hasta ahora se había osado enfrentar. Ahora, Manini, si usted dice que Montaño sería incapaz de decirle una cosa así a Cipriani, ¿por qué Montaño no lo desmintió en lugar de hablar 2 o 3 veces de sus opiniones en ese tuit en el que hizo pública su renuncia? Bueno, yo hablé con él a primera hora, él estaba, por supuesto, muy golpeado, porque él jamás pensó que un medio se iba a prestar a tamaña jugada, y él dijo, yo me hago cargo y me parece que no es para continuar, y yo mismo le dije, bueno, lo mejor es dar el paso al costado, y ahí convinimos que se iba, y no quiso hacer ningún tipo de declaración, está en su derecho. Ahora me preguntan por la declaración de Cabildo Abierto, declarándolo, haciendo notar su valía profesional.
sin lugar a dudas, Montaño ha sido de los mejores directores de ACE de los últimos tiempos, y eso usted se lo puede preguntar a todos los que trabajaron con él en la propia ACE. Sin lugar a dudas, el aporte de él fue muy importante, sobre todo en un año como este de pandemia, organizando, recorriendo el país de punta a punta, proponiendo soluciones, proponiendo nombres. El trabajo de él ha sido reconocido por todos y creo que merece ser reconocido, porque más allá de que haya hecho esas expresiones poco felices, todo lo que él ha hecho hasta ahora es digno de reconocimiento y el partido se lo reconoce y se lo va a seguir reconociendo. Ahora, si las expresiones son nada más que poco felices y recalca el valor de Montaño en ACE, ¿por qué se le exige la renuncia si no tienen importancia estas declaraciones? Bueno, indudablemente eso fue producto de la conversación que yo tuve con él ayer a primera hora. Él entendió, y yo creo que tiene razón, que ya la relación con los demás directores de ACE no iba a ser fluida, no iba a ser la concordia que tiene que ser, y para el bien del servicio, para el bien digamos, del funcionamiento de ACE, entendió que mejor él daba el paso al costado. En realidad, fue una situación, un sentimiento personal, porque indudablemente que en las expresiones hay algunos conceptos hirientes hacia algún colega de él, del directorio, y no era lo mejor que después continuara estando, aparte sabiendo bien que iba a haber siempre quienes iban a estar a cada rato recordando las declaraciones de él en el directorio, iba a generar un estado de debilitamiento del funcionamiento del directorio que no es conveniente. Nosotros, así como lo hicimos en un par de casos anteriores, rápidamente le decimos, le hacemos dar el paso al costado a quien por alguna cosa se va de boca, digamos, porque se trata de eso, irse de boca. No, creo que en el accionar nadie puede negar el gran aporte que ha hecho Montaño, pero se fue de boca, y si se fue de boca hay que hacerse cargo de las consecuencias, y esto fue lo que pasó. Manini, volviendo a la cuestión de los cargos, usted recién habló de que había unas dos decenas de cargos de cabildo abierto en ACE. Ayer habló el presidente de la calle Pou del asunto, la prensa le hizo preguntas en ocasión de una visita a un centro penitenciario, si no me equivoco, y dijo textualmente: yo hablé temprano con el presidente de ACE y quiero dejar las cosas claras, no se ha creado un cargo en ese sentido, los cargos que se han llenado, que hasta donde nosotros sabemos son 47, son los cargos propios de ACE. Y después, acto seguido, agregó, lo recogen distintos medios de prensa hoy, los cargos que tengo entendido se le asignaron a cabildo abierto, son 47. Es decir, ¿cómo entender lo que dice la calle en esta frase en función de lo que usted dijo antes? Bueno, yo le dije claramente que no tengo idea, que deben ser un par de decenas, bueno, capaz que son 47. Pero no lo descarta. No lo descarto, yo no tengo idea del número, porque a mí me están diciendo entró fulano, o muchas veces Cabildo propone a alguien, pero ese alguien es del Partido Nacional o del Partido Colorado, mucha gente, porque a veces hay que poner a alguien por decirle algo en la RAP de tal departamento. Bueno, ¿quién es el mejor? El mejor es uno del Partido Colorado, fulano de tal. Bueno, lo proponemos y lo apoyamos, capaz que ahí eso entra dentro de los 47. Realmente Cabildo en todo el Estado tiene muy poca gente presente, eso lo pueden comprobar ustedes, vayan ministerio por ministerio y verán cuánta gente de Cabildo hay, son muy pocos, y honestamente el número ese de 135 no debe ser ni siquiera lo que hay en todo el país de Cabildo. Bien, Manini, otro de los últimos hechos que generó cierta discusión también política, sobre todo la reacción por parte de la oposición, ha sido esta resolución del Ministerio de Economía que se conoció recientemente en el caso de la empresa de Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Qué opina usted de la demora de Alfie en renunciar a esta exoneración tributaria que le concedió el Ministerio de Economía? Bueno, mire, yo creo que estamos entrando en un terreno, ya rayando en lo ridículo, preocupándonos si Alfi demoró una hora más o una hora menos en renunciar a un beneficio que le correspondía digamos, en cuanto integra la generalidad de las empresas que pueden ser beneficiarias, que le correspondía. O sea, no era ninguna gestión de algo que no le correspondía, sino que le correspondía, y lo pidió, y incluso tuvo, digamos, la sensibilidad de renunciar a eso después que se concediera. Yo creo que cargar por ese lado es lo mismo que las milanesas de Bustillo. Me parece que estamos entrando en un terreno ya rayando en lo ridículo, repito, de una oposición
o de ciertos sectores o de cierta gente que, bueno, si es eso lo que encuentra para pegarle al gobierno, quiere decir que el gobierno está marchando un lujo, porque si son esas cosas las que se están encontrando, yo del tema Alfie, mire, honestamente, por lo que he leído y visto, creo que lo que están haciendo es simplemente buscar armar un circo donde no hay mucho material para hacerlo. Bien, y me interesa otro aspecto, porque Cabildo Abierto ha sido muy crítico con las exoneraciones fiscales al gran capital, y en este sentido, ¿cómo ve el desempeño de Alfie en el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo, en el que afirmó que le correspondían a esta empresa los beneficios fiscales? Bueno, mire, más allá de que yo lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, yo creo que él en su momento explicó que lo que él dio fue un asesoramiento que había comenzado previo a su ocupación del cargo que ocupó. Honestamente, no tengo elementos para decir si correspondía o no correspondía. La verdad, creo lo que él dijo, me parece que esto comenzó antes de que él ocupara un cargo, pero honestamente no tengo elementos para decir si estuvo bien o estuvo mal en ese caso. Y seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Guido Manini, gracias por aguardar estos minutos. Una de las propuestas que hacía Cabildo Abierto en esto de la reactivación de la economía era la pertinencia de redireccionar 2 puntos porcentuales de este 7% que considera Cabildo que del PBI que implica estas renuncias fiscales a las grandes empresas para potenciar diferentes actividades e invertir más en gasto social. Nosotros le consultábamos por esta propuesta de Cabildo al senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, que estuvo aquí estos días en entrevista con Mejor Hablar, y hacía este comentario respecto a lo que proponía Cabildo Abierto. Lo invitamos a escucharlo. El ámbito de proponer estas cosas, por ejemplo, era la ley de presupuesto, porque recordemos que las exoneraciones son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, digamos, y Cabildo Abierto integra el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Así que sí, claro que puede haber cambios en la política productiva, en la política tributaria, en la política de subsidios, y bienvenidos sean tardías, y habiendo perdido la mejor oportunidad para hacerlas, que es la ley de presupuesto, las propuestas que en ese sentido, en el sentido de promover la actividad de pequeñas y medianas empresas, promover la inversión pública, vienen no solo de Cabildo Abierto, sino también del Partido Colorado. Manini, ¿qué opina de estas declaraciones de Olesker y por qué Cabildo Abierto no propuso, en lugar de ajustar la inversión en social, en la discusión del presupuesto, aumentarla como se votó? Bueno, Cabildo Abierto en ningún momento apoyó ningún ajuste de inversión social, primero que nada. Segundo, el gobierno no se agota en la ley de presupuesto. Hay leyes de rendición de cuentas, hay leyes específicas que se pueden hacer, sí, será con la iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros en este tema no queremos ser un palo en la rueda, no queremos estar tirando cascotes, simplemente que hacemos propuestas y pretendemos que el Poder Ejecutivo las haga suyas y las envíe al Parlamento como proyecto de ley. Entonces, en cualquier momento puede producirse una ley en ese sentido. Este apoyo a la pequeña y mediana empresa, en realidad a todo el trabajo nacional, al sector productivo y cualquier digamos, tamaño de empresa, ese viene por cuerda separada, porque en definitiva la ley de presupuesto tenía su propia complejidad, y esto también tiene su complejidad, y entendimos que en las circunstancias de la ley del presupuesto no era tal vez el marco más propicio para discutir algo que se tiene que tratar específicamente, como es la oxigenación del trabajo nacional. Pero en cualquier momento puede presentarse una ley en ese sentido. Nosotros queremos que venga desde el Poder Ejecutivo. Nosotros no somos propensos a llamar a conferencias de prensa y decir se tiene que hacer tal cosa, se tiene que hacer tal otra, y después cruzarnos de brazos a ver si el Poder Ejecutivo lo hace o no lo hace y después criticar. No, nosotros vamos con las propuestas en forma reservada, si bien es cierto que algunas de ellas después trascendieron a la prensa en forma involuntaria, pero
en forma reservada, le llevamos a quien corresponde el documento y esperamos que se procese a nivel de las autoridades económicas y después vengan como proyecto de ley. En estos días, casualmente, está entrando un proyecto de ley que creo que va a ser tratado el martes en la Cámara de Senadores, que tiene parte de estas medidas y viene con iniciativa del Poder Ejecutivo, como van a venir seguramente otras en el futuro. Por eso digo, la instancia presupuestal no es el fin del mundo, todavía sigue este gobierno con muchas posibilidades de presentar proyectos de ley en ese sentido. Bien, ahora es cierto que la ley de presupuesto, en esta ley se juega gran parte de la estructura de lo que es la inversión para todo el periodo. Más allá de eso, usted decía que Cabildo Abierto no había votado un ajuste en el presupuesto. Sin embargo, me quiero detener en uno de los ministerios que está a cargo de Cabildo Abierto, el Ministerio de Vivienda. Allí, el asesor contable de este ministerio, Jorge Cereta, en la discusión parlamentaria sobre el presupuesto, reconoció ante los legisladores un ajuste del 5% en el presupuesto destinado al Plan Juntos y al programa de mejoramiento de barrios respecto a lo ejecutado en el 2019. Estos dos programas trabajan en asentamientos. Lo digo porque Cabildo ha hecho un énfasis importante en el tema de erradicar los asentamientos. El decreto 9020, que limita la ejecución presupuestal, establece reprogramaciones de obras, de regularizaciones de asentamientos, obras que no están reprogramadas, que tienen que ver justamente con esta población vulnerable, también postergación de realojos. O sea, en vivienda hubo un recorte, lo dijo la propia ministra cuando se le preguntaba por estos proyectos postergados, que estaba esperando el dinero por parte del Ministerio de Economía. Bueno, acá es bueno mirar todo el conjunto. Es cierto, sí, que ha habido ciertas reducciones en algunas áreas, no por ello afectando la cantidad de soluciones habitacionales, de trabajo. El Plan Juntos, de hecho, está trabajando a un ritmo más efectivo, digamos, que en el pasado. Este Ministerio de Vivienda tiene como objetivo superar en un 20% las ejecuciones de vivienda, las construcciones y soluciones habitacionales que se hicieron en el periodo anterior, periodo que no había pandemia, que no había estos problemas que hay ahora. Indudablemente que el presupuesto, nadie puede ocultarlo. Acá parece que hay gente que quiere decretar que acá no hubo pandemia, que acá no hubo ningún problema, que acá todo lo que se bajó se lo hizo por la mala fe manifiesta del gobierno, que acá los pobres los generó el gobierno, etcétera, etcétera, y aquí ya todo el mundo parece que, o sea, esa misma gente parece que se empeñan en ocultar, primero, la realidad en la que entregaron el país el 1 de marzo del año 2020. Todas las debilidades que tenía el país desde el punto de vista trabajo, desde el punto de vista déficit fiscal, de tantos puntos de vista, de la informalidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Lo que todos descubrimos el 13 de marzo, cuando las cartas quedaron boca arriba rápidamente. Y por suerte se supo ya al arranque. Entonces acá no hay excusa. Ahora, Manini, usted recién mencionaba el peso de la pandemia, que está claro que en todo el mundo está generando un impacto en las posibilidades. ¿Qué pasa con el decreto 9020, que fue previo al comienzo de la pandemia y que impactó en políticas de vivienda? Bueno, mire, yo mismo en alguna oportunidad he dicho que no estaba de acuerdo con ese decreto, o sea, pero más allá de eso, el Poder Ejecutivo es el que tiene la potestad de hacerlo. Yo le recuerdo a todos que Cabildo Abierto tuvo el 11% de los votos, no puede pretender imponer todos sus conceptos en todos los ámbitos. Pero lo que sí nadie de nosotros puede negar, puede ignorar, en el marco en el cual se votó el presupuesto el año pasado, nadie puede ignorar la realidad de la pandemia. Y si entramos a comparar cómo le pega al mundo la pandemia, yo creo que acá en el Uruguay las cosas se han hecho muy bien, mucho mejor que en otros lugares, y que indudablemente se hace con seriedad. Pero vamos a mirar todo integral. La misma ley de presupuesto también establece un fideicomiso, que es algo novedoso, algo nuevo, con el cual se van a poder hacer muchísimas viviendas, que va a permitir al Ministerio de Vivienda cumplir con la misión asignada, pero aparte, como le decía recién, superar en un 20% al menos, y esas son las expectativas y lo que se está planificando, aquello que se hizo en el periodo anterior. Por eso digo, hay sí, numéricamente algún
ajuste porque tuvo que haberlo por la realidad que vive el país, pero no por ello se afecta el cumplimiento de esa función tan importante como es el dar soluciones habitacionales. Bien, ahora el fideicomiso está pensado no para soluciones habitacionales para la gente más vulnerable, sino gente que tiene determinados ingresos. 8.000 personas que viven en asentamientos solo en Montevideo están postergadas en estas reprogramaciones que implicaron los recortes presupuestales. ¿Cómo ve Cabildo Abierto que la política que pretendía impulsar con un énfasis importante en la campaña electoral, sobre todo vinculada a la gente que vive en estas condiciones, no la está pudiendo llevar a cabo por los recortes del Poder Ejecutivo? Bueno, eso que no la está pudiendo llevar a cabo corre por cuenta suya. Las está llevando a cabo y va a cumplir con los planes establecidos de relocalización de barrios, de soluciones en los asentamientos, tratando de evitar que sigan aumentando los asentamientos. Usted hablaba de Montevideo, hay más de 300 asentamientos en Montevideo, lo cual es lamentable, es una vergüenza. Bueno, recordemos que hace 30 años en Montevideo gobierna el Frente Amplio, recordemos que durante 15 años también tuvo el gobierno nacional y sin embargo, cuando el 1 de marzo deja el gobierno, dejó el récord histórico de asentamientos en Montevideo. Pero yo no diría que va a tener problemas para cumplir con sus funciones, porque las está cumpliendo y yo creo que a un ritmo más que aceptable en base a un gran esfuerzo, por supuesto que ajustando números, pero a un gran esfuerzo y se está cumpliendo, y por supuesto que cuando sea necesario recurrir a otro tipo de soluciones para encontrar recursos para poder terminar de cumplir determinadas metas, se va a recurrir a ello. Manini, la cuestión del presupuesto nos introdujo en la agenda parlamentaria. Sí. Este año el Parlamento va a tener a consideración, por supuesto, que varios proyectos. Uno de ellos, un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, compuesto del régimen general del Banco de Previsión Social, 3 cajas paraestatales y 2 cajas estatales, una de las cuales es el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Hace días estuvo con nosotros el senador nacionalista Jorge Gandini, a quien mejor hablar, y se refirió a las negociaciones a desarrollarse a la interna de la coalición de gobierno con respecto a la denominada caja militar. Lo invitamos a escucharlo brevemente. Meterse con esos temas nunca es fácil y somos conscientes sí. que la propuesta no va a ser sencilla y que la construcción de consensos, incluso dentro de la coalición, va a ser muy complicada sobre esos temas. Supongo que vamos a tener que tener muchas conversaciones con Cabildo Abierto. Tiene una visión diferente a la de otros de la coalición. Pero como en otras cosas, nosotros tenemos también en otros temas nuestras visiones. No es fácil construir consensos sin... Cabildo Abierto tiene efectivamente una visión diferente a la de los otros partidos de la coalición en torno a la reforma previsional y en particular a cómo se ajusta el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Mire, si la tiene, no la ha dicho nunca, no la ha expresado, hasta ahora no hemos hablado de ese tema, no sé de dónde saca el senador Gandini las visiones diferentes, posiblemente las tengamos, vamos a ver primero cuál es la propuesta del proyecto. Yo lo que le puedo decir que Cabildo Abierto le va a poner especial atención, no solo a la caja militar, también a la caja policial, a la caja notarial, a la caja bancaria, a la caja profesional, al BPS, a todo el sistema, porque creo que por primera vez en mucho tiempo acá se trata de estudiar el sistema en forma integral, completo, y Cabildo Abierto le va a poner el mismo énfasis a todo, porque Cabildo Abierto es un partido que viene a buscar soluciones a todos los uruguayos, no una parte de los uruguayos. Honestamente, esas expresiones del senador, no sé, corren por cuenta de él. Usted sabe que la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que por Cabildo Abierto integra el contador Alberto Lacasi, en las últimas horas elaboró un documento al que accedió Mejor Hablar, titulado Diagnóstico Borrador de Contenido para Discusión versión 3 de justamente esta comisión. Un documento de trabajo, dice la bajada, elaborado bajo responsabilidad de la presidencia, que ocupa Rodolfo Saldain, en colaboración con la Secretaría Técnica, sobre la base de los avances de las 5 subcomisiones de trabajo. En ese informe hay un apartado
llamado titulado Gasto Público en Pasividades 2019, y de allí surge, por ejemplo, que ese año, 2019, para pagar la totalidad de las pasividades que atiende, el régimen general del Banco de Previsión Social recibió fondos que equivalen a 9,2% del Producto Interno Bruto, mientras que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas recibió fondos que equivalen a 1,2% del Producto Interno Bruto. Hay una diferencia de más o menos 8,5 veces más fondos para el BPS que para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el BPS pagó mensualmente casi 707.000 pasividades, mientras que la Caja Militar pagó 51.000. Hay una diferencia de 14 veces más pasividades pagas por el BPS. ¿Es sostenible un sistema con estas disparidades? Bueno, justamente de eso se trata la reforma, de tratar de terminar con inequidades de todo tipo. Hay aportantes que después de 30, 40 años de aporte se jubilan con 12.000 pesos, 14.000 pesos. Eso yo diría que son legión los que están en esa situación. Por supuesto que acá hay que buscar hacer justo eso. Hay que ver bien cuál fue la actividad, el desarrollo de la vida activa de cada uno de los aportantes, y a igual responsabilidad, y habrá que prever primero que nada igual remuneración en la actividad y después igual pasividad, pero eso es un tema que hay que estudiarlo integralmente, no hay que mirarlo con anteojeras de solamente a tal o cual sector, hay que mirarlo integralmente. Todo lo que sea justo nosotros lo vamos a defender y lo vamos a apoyar. El régimen de BPS, ese que pagó 707.000 pasividades en 2019, brinda una jubilación promedio de 20.000 pesos y en ese régimen en general la gente trabaja hasta los 63, 64 años, según dice el equipo de representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas brinda prestaciones, o quiero decir jubilaciones, pensiones de un promedio de 42.000 pesos, más del doble que el de BPS, y la edad de retiro aproximada es de 40 años, está 24 o 23 años abajo que el régimen general. ¿Es sostenible una caja militar con esos números? Bueno, habrá que estudiarlo en detalle. Por supuesto que, así dicho como usted lo dice, hay claramente diferencias. Yo diría que si hubiera una caja de jugadores de fútbol, el promedio de retiro capaz que es de 30 años, yo qué sé. ¿Usted quiere decir que los militares, si las militares deben retirarse antes por cuestiones específicas de su trabajo? ¿Y a usted qué le parece? ¿Puede tener un soldado en el Congo con 60 años? Yo creo que hay diferencias de funciones en distintas cajas, pero le vuelvo a repetir, Cabildo va a estudiar integralmente todo el sistema y va a actuar con sentido de justicia. Vale decir, Manini, que las y los soldados no están todo el tiempo trabajando en el Congo, es decir, también se pueden realizar tareas aquí, quizá de menor exigencia. ¿Usted no pensó en esa posibilidad? Bueno, para hablar así hay que conocer bien cuáles son las exigencias acá también de los soldados. ¿Usted dice que a los 60 años no se puede cumplir con esas exigencias acá también? Bueno, le pregunto. Vamos a dejar el soldado, un policía, ¿usted se lo imagina recorriendo las calles, combatiendo el delito con 60 años? ¿Usted se lo imagina? ¿Y con 50? La especificidad de la función de cada uno. Y con 50, porque la edad, el promedio que yo le manejé es 40 años. Bueno, usted me dice 60 no. Hoy, en base a la reforma que se hizo hace un par de años tan solo, la edad de retiro del soldado son 50 años. La edad promedio de los retiros contabilizados, según la estadística que yo le manejo, es 40 años. Bueno, no me suena raro, porque con 50 años se retira el soldado, para que sea promedio 40, tiene que haber gente que se retire con 30 y eso no existe. Pero no voy a discutir los números porque la verdad que no vi el documento, pero me parece que está un poco distorsionado ese número. La última consulta con respecto a este tema, basándonos de vuelta en el documento elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social, comisión en la que están distintos partidos representados, casi todos los que tienen representación parlamentaria. El BPS en 2019, ese que paga 707.000 pasividades por mes, arrojó un resultado negativo de 269 millones de dólares, es decir, que recibió dineros de rentas generales por ese monto para hacer frente a sus obligaciones, porque hay derechos generados y las jubilaciones y las pensiones en todos los subsistemas se tienen que seguir pagando más allá de estas discusiones. La Caja Militar o el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas dio un resultado negativo de 450 millones de dólares, pese a que paga 14 veces menos jubilaciones y pensiones.
¿A qué obedece este déficit tan elevado del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas? Yo creo que cualquiera que entienda un poquito del tema rápidamente se da la respuesta. La caja militar no recauda de ningún lado, es más, no puede recaudar porque no es una caja. No tiene 7 puntos del IVA como tiene el BPS, no tiene todos los aportes que todo el mundo hace al BPS por cualquier concepto. Entonces, al no tener ningún aporte, es gasto puro. El BPS tiene todos esos aportes y le sigue faltando esos 200 y pico millones, pero hay que mirarlo todo con una óptica integral y repito, Cabildo Abierto aquí no está para defender la caja militar ni ninguna caja. Cabildo Abierto va a defender la justicia de todo el sistema de seguridad social. Bien, Manini, otro aspecto de este tema es la designación en cargos públicos de decenas de militares retirados, muchos de ellos coroneles que terminan obteniendo 2 ingresos del Estado, de su salario como jerarcas y su jubilación. ¿Esto no es contradictorio con lo que usted prometió en campaña y después del triunfo de la coalición de topear los sueldos públicos del presidente hacia abajo, dijo textualmente, porque no puede haber sueldos de un país rico en un país endeudado y pobre? Mire, yo le diría que son un montón de profesiones que una vez que se retiran o se jubilan y trabajan y trabajan en otro ámbito como la política, que cobran por los dos lados. Eso son las leyes vigentes, habrá que cambiar las leyes vigentes. Claro, a eso me refiero, deberíamos cambiar las leyes vigentes para que los militares retirados no cobren su jubilación y además el sueldo del Estado. Bueno, los militares retirados, los profesionales retirados, todos los retirados de todas las cajas, de todos, si se aprueba, si se propone una ley, se puede perfectamente aprobar. ¿Usted la votaría esa ley? Y sí, probablemente, pero le estoy diciendo, yo en lo personal, mi sueldo de senador lo estoy donando, no estoy cobrando, pero indudablemente lo cobro porque, o sea, lo recibo porque es ley, y punto, habrá que cambiar la ley. Y honestamente, ahí usted mencionó las decenas de militares que ocupan cargo por Cabildo. Yo le diría que los militares que están hoy en funciones públicas, la mayoría no son puestos por Cabildo, son puestos por otros partidos. ¿Usted hoy entonces vive únicamente de su ingreso jubilatorio? Sí, exactamente. ¿A cuánto asciende su jubilación? Mire, no lo tengo presente ahora, pero es de las jubilaciones más altas que se paga por la jerarquía a la que lleguen en el ejército. Claro, me interesa ese dato porque cuando comparamos el déficit del régimen general con el del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, usted dijo algo que es cierto, y es que hay un 7% de, por ejemplo, el IVA y otros impuestos que financian al régimen general del Banco de Previsión Social. Y yo le quería hacer la siguiente pregunta. En los números deficitarios de la popularmente conocida como caja militar, ¿no inciden las elevadas jubilaciones de la oficialidad que en algunos casos, sobre todo quienes se han jubilado en el régimen anterior, digamos, percibían hasta más que el sueldo, o por lo menos la misma cantidad que el sueldo? Mire, usted está focalizando en la caja militar, pero hay otras cajas que pagan jubilaciones muchísimo más altas que la que paga la caja militar. ¿Pero de más del 100% del sueldo? No sé el cuánto por ciento, en números absolutos, son muchísimo más altas que las que paga la caja militar, y sin embargo parece que a nadie le preocupa, solo preocupa una caja. Pero le vuelvo a repetir, yo me resisto a hablar solo de la caja militar, vamos a hablar de todo el conjunto, y cuando esté todo el conjunto planteado, hablaremos. Vamos a comparar montos a monto de sea cual sea la caja a la cual pertenezca. Bien, Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se nos fue el tiempo y seguramente sí lo volveremos a convocar para hablar de cómo va evolucionando esta reforma de la seguridad social. Bueno, muchas gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.